Hola, soy J. Torres, tu sastre matemático. Este es el segundo vídeo sobre el curso de climatización que estoy haciendo. En el vídeo número 1 os planteé al final del vídeo esta pregunta. ¿Cuándo tiene más agua el aire? ¿En invierno o en verano? Y bueno, os di la solución, pero ahora lo que voy a hacer va a ser explicároslo. Pues bien, vamos a ello. Vamos a empezar con esta pantalla. Cantidad de agua en el aire. Cuando hablamos de cantidad de agua en el aire tenemos que pensar a una determinada presión atmosférica, porque el aire tiene más o menos agua en función de la presión atmosférica. Eso lo veremos luego más adelante. Entonces, normalmente vamos a pensar y vamos a hacerlo con la presión atmosférica de una atmósfera, es decir, a nivel del mar. Y vamos a ver también la cantidad de agua que tiene el aire a nivel de saturación, es decir, al 100%, con la cantidad máxima de agua que puede tener. La cantidad máxima de agua que puede tener se le llama nivel de saturación y entonces tiene digamos que su humedad relativa es el 100%. Yo os dije que el aire tiene más agua en verano que en invierno. Cuando decimos el contenido del agua en el aire, nos referimos a esto, a gramos de agua. GRW significa gramos, W es la humedad agua, por cada kilogramo kg de aire seco. Tenemos aquí a la izquierda, en ordenadas, la cantidad de agua, como hemos dicho, en gramos de agua por kilogramo de aire seco, y aquí en el eje horizontal, temperatura en grados centígrados. Entonces, fijaos, a 0 grados, la cantidad de agua que tiene el aire, la máxima que puede tener, aquí estamos hablando del 100%, 3,8 gramos por kilogramo de aire seco. Y si os dais cuenta, esto viene aumentando a 10 grados 7,6, 14,7, 27 y a 60 grados, lo marco aquí, fijaos, a 60 grados tiene 152 gramos por kilogramo de aire seco. ¿De acuerdo? Con lo cual, con esto os aclaro la pregunta que hacíamos en el vídeo anterior. Es decir, cuanto mayor es la temperatura, más cantidad de agua tiene el aire. Con lo cual, el aire tiene más cantidad de agua en verano. Aquí lo vemos en el diagrama de barras y ahora lo vamos a ver en un diagrama de líneas. Aquí lo tenemos. Este es el mismo gráfico, o sea, los mismos datos, pero en lugar de columnas, un diagrama de líneas. Y veis lo mismo. A la izquierda, la cantidad de agua, gramos por kilogramo de seco, en el eje vertical y en el eje horizontal, en el eje de abscisa, la temperatura. ¿Veis? El 3,8, 7,6, ¿veis cómo va subiendo? Seguidme con el ratón, cómo va subiendo la cantidad de agua a medida que vamos subiendo la temperatura. Con lo cual, os repito, el aire tiene mucha más agua en verano que en invierno. Aquí veis 152 a 60 grados y, sin embargo, en invierno a 0 grados 3,8. Veremos las consecuencias de todo esto, pero lo iremos viendo más adelante. Para que lo tengamos claro y como conclusión, aquí lo tenemos, el aire tiene más cantidad de agua en verano, en gramos por kilogramo de seco, pero menos humedad relativa, en tanto por ciento. En verano hemos dicho que a 60 grados puede tener hasta 150, voy a ir muy poquito para acá, 152,4 a 60 grados. Lo normal es que estemos en invierno, en verano, entre 30 y 40 grados, lo voy a marcar aquí, ¿veis? Entre 30 y 40 grados, bueno, pues el aire tiene entre 27,2 y 48,9 gramos de agua por kilogramo de aire seco como máximo.
Con lo cual, si a esta temperatura entre 30 y 40 grados, si a 30 grados tiene menos de 27,2 y a 40 grados tiene menos de 48,9, digamos que la humedad relativa no es el 100%, será menor, ¿eh? En función de la cantidad de agua que tenga menos, pues la humedad relativa será menor. Esa es la razón por la cual nosotros, vuelvo aquí, esa es la razón por la cual nosotros en verano nuestra piel se nos queda muy seca, porque como el aire tiene mucha capacidad para absorber agua, lo que hace es que la absorbe. ¿De dónde? De donde puede, de la tierra, del mar, de los ríos y sobre todo de nuestra piel. Por eso la piel se nos seca, al margen del efecto que tenga el sol, pero básicamente la temperatura del aire lo que hace es absorber una gran cantidad de agua. Y esa cantidad de agua, nuestra piel se nos seca porque nos la roba de nuestra piel, con lo cual la piel se queda más seca. Bueno, espero que este concepto se haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, por favor, escribirme o en los comentarios, decirme algo y con muchísimo gusto os lo voy aclarando. Vamos a otro asunto. Aquí en esta pantalla os planteo energía contenida en el aire húmedo. Lo que quiero que sepáis es que el aire, aparte de tener agua, a medida que va adquiriendo temperatura, va teniendo más energía. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué energía tiene el aire? Cuando hablamos de energía, lo veremos también ahora, entre 0 grados y la temperatura que estemos considerando. Es decir, cuando decimos la energía que tiene el aire a 30 grados, estamos hablando de la energía que ha cogido desde 0 grados hasta 30, partiendo de 0 grados. Tenemos que distinguir entre calor sensible, que es lo que os explico aquí, que es el calor que introducimos o extraemos del aire húmedo para cambiar su temperatura, pero sin cambiar su estado. Y os lo explico con este ejemplo. Si nosotros ponemos una olla con agua a calentar, vamos a suponer que la olla tiene 20 litros de agua y la tenemos a 0 grados y la queremos calentar, estamos aportando una energía a ese agua que la está utilizando para subir la temperatura. Entonces, toda esa energía entre 0 grados y 100 grados, si me seguís con el ratón, esa energía la utiliza para subir su temperatura. Y esa energía sería, esto ya lo vimos en un vídeo de conceptos básicos, que son 20 litros de agua a 100 grados son 2000 kilocalorías, es decir, la masa por el calor específico, por el incremento de temperatura. El calor específico del agua es 1, el del aire ya veremos que es otro. Entonces, en este caso, 20 litros de agua calentados desde 0 a 100 grados, lo que le hemos aportado son 2000 kilocalorías. Y toda esa energía se ha utilizado para aumentar la temperatura. Ahora vamos a ver lo que es el calor latente. Si nosotros con este recipiente, esta olla que la hemos calentado desde 0 a 100 grados, cuando está a 100 grados seguimos aportándole energía, lo podemos verificar, pero esto es así, el agua ya no sube de 100 grados. Como os digo, si seguimos aportando energía, el agua no sube de temperatura. ¿Para qué utiliza esa energía entonces? Pues la utiliza sencillamente para evaporarse. Se empieza a evaporar. Y esa energía, toda esa energía será, si me seguís por aquí, lo estoy viendo aquí, si sigo calentando, se utiliza para evaporarse, para el cambio de estado, para pasar del líquido a vapor, pero ya no modifica la temperatura. Y a eso se le llama calor latente. Eso ocurre con el agua y eso ocurre con el aire, vamos, con el agua que tiene el aire. Cuando el agua pasa de estado líquido a vapor y pasa al aire, lo que hace es, le estamos aportando un calor, pero no estamos incrementando la temperatura del aire y en este caso concreto del agua. O sea, tenemos que asociar calor latente, es un calor que no se percibe
ni aumentando ni disminuyendo la temperatura, sino simplemente cambiando de estado, pasando de líquido a vapor. Hay que aportar energía, y cuando es al revés, cuando pasa de vapor a líquido y se produce condensaciones, cediendo energía, pero sin modificar la temperatura. Este concepto lo debemos tener muy claro, porque luego en el aire acondicionado va a ser muy importante. Bien, ahora vamos a ver el calor que tiene el aire. El calor total que tiene el aire, debemos tener en cuenta que el aire tiene una cantidad de calor que se ha utilizado para pasar desde 0 grados hasta la temperatura que tengamos calentando el aire, pero también como el aire ha cogido vapor de agua y lo ha cogido desde el agua, tiene también un calor latente. Ese agua, al pasar de líquido a vapor, ha necesitado energía, pero no ha incrementado la temperatura. Bueno, pues a ese calor total, donde tenemos el calor sensible más el calor latente, se le llama entalpía. Con lo cual, cada vez que hablemos de entalpía, estamos hablando cantidad de energía que tiene el aire y el calor total, sumando el calor sensible que hemos tenido que aportar para calentar el aire y el calor latente para que el agua pase a estado de vapor. Y aquí lo decimos: contenido de agua de calor, contenido total de calor, energía de la mezcla aire-vapor de agua por encima de 0 grados, y se expresa en kilocalorías por kilogramo de aire seco o en kilojulios por kilogramo de aire seco. Os digo lo de los kilojulios, el KJ, porque cuando hablemos del diagrama psicrométrico va a venir en kilojulios, y ahora vamos a ver también la equivalencia. Y aquí lo vuelvo a decir: la entalpía es el calor total que tiene el aire húmedo. ¿De qué depende esa entalpía? Es decir, ¿de qué depende esa energía? Pues depende de la presión, de la temperatura y de la humedad. Es decir, en función de la presión, en función de la temperatura y en función de la humedad, el aire tendrá más o menos energía. A más presión necesitará más energía para las mismas condiciones de temperatura y humedad. Más temperatura, más energía. Más humedad, más energía. Y lo contrario, claro. Vamos a ver ahora la entalpía que tiene el aire. Y tenemos que partir de una presión concreta. Y como os dije antes, vamos a suponer esta presión, la presión atmosférica. Una atmósfera, 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que son 101.325 pascales. Todas equivalencias las iremos viendo poco a poco. Y yo os he planteado estos 4 casos. El primer caso, 15 grados de temperatura, 15 grados centígrados y 30% de humedad relativa. Es decir, el aire tiene solo un 30% de la cantidad de agua que puede tener. Eso es lo que significa 30%. La H es la letra que se utiliza para la entalpía, H, y en estas condiciones el aire tiene, es decir, a 15 grados 30% de humedad, tiene entalpía, es decir, energía 23,1 kilojulios por cada kilogramo de aire seco. Y esto traducido a kilocalorías, 5,54 kilocalorías por cada kilogramo de aire seco. Bien, tenéis aquí los kilojulios, pero probablemente lo entenderéis mucho mejor con las kilocalorías. Entonces voy a poner aquí, ¿veis? 5,54 kilocalorías por cada kilogramo. Ahora, si mantenemos esa temperatura, pero aumentamos la humedad relativa, es decir, para calentar el aire se ha necesitado una energía, pero como tiene mucha más cantidad de agua, en lugar del 30% ya tiene el 60%, es decir, el doble de humedad que tenía aquí en este caso. Fijaos qué es lo que ocurre, pues que el aire tiene más energía, ha pasado de 5,54 a 7,46. ¿Veis que no es proporcional? 30%, 60%, no es proporcional la cantidad de agua y por lo tanto no es proporcional la energía que tiene. Es decir, doble de humedad relativa no es el doble de energía. Ahora, el segundo caso. Ya en lugar de 15 grados, 30 grados. Fijaos, 30 grados y 30% de humedad relativa. Bueno,
Pues hemos pasado de 5,54 kilocalorías por kilogramo a 12,09. Esta es la cantidad de energía que tiene a 30 grados y al 30% de humedad. Y esos mismos 30 grados, pero el 60% de humedad, 17,8 kilocalorías por kilogramo de aire seco. Y aquí en esta columna, todo esto en kilojulios. En esta pantalla lo que os ofrezco es, para curiosos y para gente que tenga interés en poder calcular esa entalpía, pues una fórmula. La H, como veis, es la entalpía y con esta fórmula nosotros podemos calcular la cantidad de energía que tiene el aire. Y os la explico. Esta fórmula, vamos, la explico para que la podáis interpretar. Todo esto se demuestra, se deduce, pero no es objetivo de este vídeo el hacer este tipo de demostraciones. Fijaos, entalpía, es decir, energía total que tiene el aire. 1,006 por ojo, el asterisco es multiplicación, ¿eh? Uy. El asterisco es multiplicación. Entonces, 1,06. A ver si me aclaro aquí. 1,006 por la temperatura en grados centígrados. Más X, esta X mayúscula, que es la humedad específica en gramos de agua por kilogramo de aire seco, humedad específica, la X por este paréntesis, 2,501 más 0,001805 por la temperatura. Y esta es la X multiplicado por el resultado de esta operación que tenemos aquí en el paréntesis. Ya os he dicho que H es la entalpía, kilojulios kilogramo de aire seco, T la temperatura en grados centígrados y X mayúscula la humedad específica en gramos de agua por kilogramo de aire seco. Bueno, pues con esta fórmula podéis calcular la energía que tiene el aire. Necesitamos saber estos datos, la temperatura en grados centígrados y la humedad específica en gramos de agua por kilogramo de aire seco. Y aquí os propongo una tabla con las equivalencias, por si queréis hacer estas transformaciones. Aquí tenemos estas son las unidades de energía, sus equivalencias: kilocaloría, kilovatio por hora y kilojulio. Bien, pues la equivalencia es esta. Si yo quiero pasar de kilocalorías a kilovatios hora, quiero pasar de kilocalorías a kilojulio, tengo que multiplicar por 4,18. O sea, una kilocaloría es 4,18 kilojulios. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Y una kilocaloría sería 1,16 dividido entre 1000 kilovatios hora. Ahora, kilovatios horas. Yo quiero pasar kilovatios hora a kilojulios, pues tengo que multiplicar por 3600. Si quiero pasar a kilocalorías, tengo que multiplicar por 860. Un kilovatio hora tiene 860 kilocalorías y 3600 kilojulios. Y si quiero pasar kilojulios a kilocalorías o a kilovatios hora, un kilojulio es 0,24 kilocalorías y un kilojulio, si lo quiero pasar a kilovatios hora, hay que multiplicar por 2,78 y dividir entre 10.000. Bueno, y ahora lo mismo que estamos a punto de terminar, lo mismo que hice en el vídeo anterior, os voy a dejar una pregunta aquí para la reflexión, y que esto os lo explicaré en el próximo vídeo, lo aclararé. ¿Por qué el aire acondicionado expulsa agua? ¿Por qué expulsa agua el aire acondicionado? Y tenemos que ponerle un desagüe para que ese agua, cuando enfriamos el aire, para que ese agua, lo veis aquí en esta fotografía, lo veis aquí, tenemos que poner un desagüe para que al estarse enfriando, está soltando agua, o bien unas gotitas o un chorrito de agua que ponemos un tubito, lo conducimos a unas macetas, al desagüe, y a veces lo veis en algunos sitios pues que está allí el agua cayendo en la acera. Hay un tubito, llega hasta abajo y está soltando agua. ¿Por qué el aire acondicionado? Es decir, el aire cuando se enfría expulsa agua. Pues lo veremos en el próximo vídeo. En cualquier caso, si lo sabéis,
lo razonáis o me lo queréis explicar, hacer un comentario. Pues nada más, amigos, espero que este vídeo os haya sido útil y nos veremos en el próximo vídeo. Si no os habéis suscrito al canal y queréis recibir notificaciones de todos los vídeos, suscribíos, darle a la campanita y si os ha gustado, pues podéis darle a la manecita diciendo que os gusta. Y si no os ha gustado, pues decid que no os ha gustado, sencillamente. Espero que este curso os pueda ser útil. Voy a ir muy despacio porque quiero ir, los primeros conceptos os los quiero ir aclarando muy bien. El próximo vídeo vamos a ver un programa para que podáis manejar las condiciones del aire sin tener que utilizar esas fórmulas complicadas que son tediosas y que unos programas que nos dan todos los datos, todas las condiciones del aire en unas determinadas condiciones. Es el diagrama psicométrico, ese lo veremos el próximo día. Pues hasta entonces, que sean muy felices. Adiós a todos.